¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar lo que sería ahora sí la unidad 3, que tiene que ver un poco con la integral definida. Pero para poder llegar a esto vamos a tener que ver un poco de teoría. Para empezar vamos a hablar pues lo que sería una integral definida. Habíamos hablado pues ya más de manera práctica con ejercicios, las integrales las habíamos manejado. Entonces, para verlo ya así como con imágenes, vamos a empezar con esta función y nos estamos dando cuenta de que tiene pues la función y una parte sombreada debajo de una de esas, de este rango. En este caso sería desde el punto 2 hasta el punto 6. A eso se le llama pues que sería el área bajo la curva de la función. Entonces, en este caso, para poder llegar a esto, que básicamente esto es lo que se tiene como una integral, o es lo que se está determinando al hacer una integral, que es el área bajo la curva. Entonces, para poder empezar todo esto, en cuanto a la teoría, lo que se empezó a decir fue, o se conoce como lo de las sumas de Riemann. La suma de Riemann se comenzó primero diciendo, bueno, si quiero yo sacar esa área, pues bueno, me puedo imaginar que algo que es como muy cercano que podríamos empezar a utilizar, que sería fácil, sería utilizar rectángulos. Entonces aquí se utilizó como un rectángulo, pero si se fijan, el área que en realidad pues se tendría que usar es esta de aquí y está sobrando en este caso toda esta otra parte de afuera que está arriba. Entonces en este caso, como es un solo rectángulo, nos está sobrando bastante. Entonces, a partir de ahí dijo, bueno, entonces si vamos disminuyendo como el rango, en este caso, en vez de que sea un solo rectángulo, empezamos a usar más rectángulos. Se empezó a utilizar, por ejemplo, aquí ahora esta cantidad de rectángulos, que sería de 1 por unidad hasta llegar al 6. Y si se fijan, ya hay menos cantidad de área que está sobrando. Entonces, a partir de esto, de decir, bueno, entre más rectángulos estemos utilizando, su área, o bueno, entre más rectángulos tengamos, el área que nos va a estar sobrando va a ser menor. Entonces, a partir de esto se va a llegar a, en este caso, cuando tenemos una cantidad muy, muy grande de rectángulos, ¿cómo se vería? Dejen, les paso un GIF, lo ponemos aquí. Eso es como va a ir aumentando conforme va aumentando la cantidad de rectángulos hasta tener un ancho muy, muy pequeño. Se va a hacer muy pequeña la cantidad de área que nos está sobrando. Entonces, a partir de ahí es que se llega a la parte de lo que sería como la suma de Riemann. En este caso, cuando lo tenemos, ya lo vimos como con esas imágenes. Si lo viéramos de manera teórica, en este caso nos dice que esta suma de Riemann, que sería la suma de cada uno de estos rectangulitos, es o se va a tener cuando la función f sea definida en el intervalo cerrado desde a hasta b. En este caso, pues nuestra a y nuestra b sería 2 y 6. Dada por, y luego vamos a tener esta expresión que nos dice a va a ser igual a x0 y luego que es menor que x1 menor a x2 y sucesivamente hasta la xn que va a ser b. Entonces, dependiendo de cuántos rectángulos va a ser la cantidad de x, siendo x0 pues nuestra a y la xn que sería la última nuestra b, donde delta x sub i es el ancho del iésimo subintervalo. Es decir, dependiendo de cuántos rectángulos tengamos, pues va a ser ese número. Si C sub i es cualquier punto del iésimo subintervalo, C sub i es, por ejemplo, si tomamos un rectángulo al azar que esté en medio, por eso se toma como C sub i, cualquier punto en el iésimo subintervalo. Entonces, la suma sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta el punto n de la función de C sub i con delta x sub i va a ser desde x y menos 1, el cual va a ser menor o igual a c sub i, que es menor o igual a x y. Entonces, cuando se tiene esto, se va a denominar una suma de Riemann de la función f para la partición delta. Todo esto que acabamos de ver aquí con todas estas palabrejas que puede decir uno, ¿qué está pasando? Es en realidad pues como si tuviéramos nada más, así bien, si estuviéramos viendo los rectangulitos. Se explica
o se pone de una manera que puede ser un poco más complicada, pero al ver ya nada más que tenemos los rectangulitos y decir que al tener muchos rectangulitos, cada uno de ellos se está sumando, pues esa va a ser una suma de Riemann. Eso fue como el inicio de lo que son ahora las integrales. Entonces, después de esto se fue puliendo toda esta, pues toda esta teoría, todos estos métodos y llegamos a lo que son ahora las integrales definidas. Para no tener que hacer así de rectángulo en rectángulo, simplemente se hace una sola integral de la función y a partir de ahí de los dos, o bueno, del área que se está buscando obtener, pues nada más se va a determinar eso. Entonces, cuando hablamos de una integral definida, se dice que sería si la f definida en el intervalo cerrado desde a hasta b, y el límite sería, en este caso, el límite de delta cuando tiende a ser cero. Aquí esto de delta cuando tiende a ser cero nos va a decir que los rectángulos van a ser tan pequeños que podrían determinarse que son prácticamente cero. Entonces, al tener una gran cantidad de rectángulos, pues va a ser prácticamente perfecto o muy, muy pequeño la cantidad de área que nos está sobrando, de la cual pues sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función f cuando es c sub i del delta x i. Cuando todo esto está así y existe, entonces la función f va a ser integrable en a desde el rango a hasta el rango b y el límite se va a denotar por esta otra expresión, que en este caso pues es lo que dijimos de la expresión de límite, el cual va a ser igual a la integral desde a hasta b de la función x con su diferencial de x. Aquí si ven, pues ya estamos obteniendo, ya estamos utilizando la parte de las integrales, pero tenemos ahora dos cosas que no habíamos visto, que son a y b. En este caso, esa a y esa b se les va a reconocer como límites. Entonces, nos dice el límite recibe el nombre de integral definida de la función f de a b. El número a, que es este de abajito, va a ser nuestro límite inferior y lo que sería el número b va a ser el límite superior de la integración. Entonces, con esto en mente, vamos a recordar que siempre cuando tengamos una integral definida, nos van a dar dos numeritos. El que se encuentra arriba va a ser siempre mayor al que se encuentra abajo. ¿Cómo se resuelve todo eso? Profe, ¿y eso para qué, pues? ¿O qué? Ah, bueno, en este caso, ¿cómo se resolvería una integral de este tipo? Nos van a dar una integral así, por ejemplo, en este caso, la integral de 4 con el diferencial de x desde 1 hasta 3. Cuando tengamos este tipo de ejercicios, vamos a empezar haciendo como ya habíamos hecho anteriormente, que es empezar a hacer el ejercicio integrando. Y ya después de que hagamos la integración, vamos a aplicar los valores de función de cada uno de estos. Entonces, si quieren, vamos a comenzar primero haciendo la integración. En este caso, como es simplemente la integración de un coeficiente, su integración va a ser simplemente ponerle la x. Es decir, aquí vamos a tener 4x. Ahora que ya hicimos nuestra integración, vamos a poner así como si fuera una línea de valor absoluto. Bueno, una línea de... Oh, Dios santo, me sale cada vez peor, no puede ser posible. Bueno, imaginando que esa es una línea recta, como si fuera un valor absoluto, pero un poco más larga, ya que en este caso, pues lo que vamos a poner son los dos valores, el límite superior y el límite inferior, a los cuales vamos a estar sometiendo esta integral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a obtener el valor de función. Si recuerdan, el valor de función es cuando tenemos una función, en este caso que es 4x, y en donde tengamos x le vamos a poner este numerito. Entonces, obteniendo el valor de función de 4 en esta función que es 4x, sería poner 4 por 3, justo así. Ya sacamos el del límite superior. Cuando tengamos esto, ya vamos a la mitad. Tenemos después que restarle, en este caso, el valor de función del límite inferior, que en este caso sería 1. Entonces hacemos lo mismo, pero ahora con el 1, ponemos 4 por 1. Y ahora sí es nada más irlo desarrollando. Entonces, en este caso, pues 4 por 3 nos va a quedar aquí 12, menos lo del límite inferior, que sería 4 por 1, 4. Hacemos esta resta y nos va a quedar al final simplemente como resultado 8. Y este ya sería el resultado final para este tipo de integrales conocidas como integrales definidas. Si ven,
o si se dan cuenta en este caso, como ya nos están dando dos límites, ya no se va a poner el más c, porque ya vamos a obtener un número determinado. Entonces, para que también tengan mucho en cuenta eso y ya no tengan que ponerle después un más c. Si ven, pues es nada más irle poniendo un paso extra a lo que ya habíamos aplicado con cosas que ya se habían visto anteriormente. Si ahora vemos un ejercicio diferente, que en este caso sería el de la integral de x más 2 con su diferencial de x desde 0 hasta 3. Si tenemos este tipo de funciones, recuerden que lo podemos hacer de una manera más sencilla. Como no tiene ninguna potencia aquí, la podemos dividir en dos integrales, es decir, que sea una la integral de x con su diferencial de x más la integral del 2 con su diferencial de x, justo así. Entonces, esto ya es mucho más sencillo para nosotros. Lo estaríamos comenzando a integrar. En este caso, cuando tenemos una x, su integral va a ser x al cuadrado sobre 2, ya que le vamos a sumar 1 a esa potencia y dividimos todo entre esa nueva potencia. Después de eso, pues ya nos iríamos a la segunda función, bueno, a la segunda parte de esta integral, que sería el 2, y como no tiene ninguna x, nos va a quedar 2x. Aquí ya nada más nos faltaría poner el más c, pero como ya tenemos aquí nuestros límites que son 3 y 0, pues vamos a poner nuestra rayita y nuestros límites inferior y superior, que sería 3, bueno, 0 y 3. Dígame a sus Una órdenes. duda, ¿de dónde salió ese x a la 2 entre 2? No entendí. Es, bueno, cuando tenemos la fórmula de integral de x a la n, bueno, pues con el de x, justo así. Cuando tienes este tipo de fórmula, nos dice que su integral va a ser, lo pongo aquí, que su integral va a ser x a la n más 1, todo entre n más 1, justo así. Entonces, si tenemos nada más nosotros lo que sería x a la 1, que es esta de aquí, al momento de hacer esta integración, te va a quedar x a la 1 más 1 y todo entre 1 más 1. ¿Sí? Por eso ya después de hacer esto, pues nos quedaría x al cuadrado sobre 2. Ok, gracias. Va. Entonces, ya que tenemos esto, sería ahora sí aplicar los valores de función. En este caso, el primero de ellos, que es cuando es 3. En este caso, vamos a poner en amarillito. Cuando aplicamos el valor de función cuando es 3, bueno, sí, cuando es 3 en todo esto, que es lo que ya se obtuvo. Bueno, no, vamos a ponerlo azulito para que no nos hagamos bolas. Vamos a aplicar el 3 cuando es todo esto de aquí. Entonces, primero vamos a poner, en este caso, 3 al cuadrado sobre 2 más 2 por 3, justo así. Entonces, ya lo tenemos así, que es aplicando el valor de función cuando es 3. Y después de eso, vamos a restarle cuando el valor de función sea 0. Entonces, en este caso sería poner 0 al cuadrado. Aquí ponemos 0 al cuadrado. Justo así, entre 2 más 2 por 0. Justo así. Entonces aquí ya tenemos el valor de función cuando es 3 y cuando es 0. Pero bueno, aquí cuando es 0 al cuadrado nos va a quedar 0 y 0 entre 2 es simplemente 0. Entonces este lo podemos como cancelar. Y 2 por 0 pues también es 0. Entonces este también se cancelaría, quedándonos nada más esta primera parte. Ya si desarrollamos esa primera parte, en este caso que sería 3 al cuadrado, que es 9, nos quedaría 9 entre 2, más 2 por 3, que en este caso son 6. Si lo ponemos todo de acuerdo a esta fracción que es en medios, tendríamos que convertir ese 6 en medios
de los cuales pues nos quedaría como 12 medios, ya que pues sería multiplicar por 2 ese 6. Entonces nos tendríamos aquí 12 medios y nada más nos haría falta el hacer la suma de estas dos fracciones, que son 9 medios más 12 medios, nos quedaría 21 medios, el cual ya sería nuestro resultado final. No sé si tengan alguna duda sobre estos ejercicios hasta ahora o de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver ahora este ejercicio y después de eso vamos a ver unos ejercicios que pueden ser de planea. En este caso, esta otra integral, para ir reforzando, sería la integral de 12x cúbica que multiplica a 3x cuarta, la cual está siendo elevada al cuadrado. Tiene su diferencial de x y va a ser integrada desde un rango de 1 hasta 2. Entonces tenemos todo este merequetengue. El primer paso es hacer la integración. Recordemos que cuando tenemos así este tipo de ejercicios en los cuales una parte ya está siendo elevada a una potencia, podemos recurrir a determinar cuál es nuestra u y cuál es nuestra derivada de u. En este caso siempre teniendo en cuenta que nuestra u sería la x de mayor potencia, que sí concuerda que es la que está siendo elevada a una potencia, que sería 3x cuarta. Entonces ponemos esa como nuestra u, 3x cuarta, justo así. Ya que tenemos que esta es nuestra u, pues vamos a derivarla. Entonces si derivamos esa u, nos quedaría, en este caso, que tenemos que bajar el 4 para multiplicar con el 3. 4 por 3 nos va a quedar aquí 12. X y le vamos a restar 1 a la potencia, es decir, 4 menos 1 nos va a quedar aquí al cubo. Y al final de esto, pues el diferencial de X. Ya que tenemos esto ahora sí, vamos a checar en nuestra función original a ver si la tenemos completa. En este caso, pues lo que sería nuestra derivada de u y nuestra u. En este caso, pues nuestra u es lo que está dentro del paréntesis y nuestra derivada de u es 12x cúbica con su diferencial. Entonces, si la tenemos completa, es más sencillo ahora nada más hacer el cambio. Ese cambio sería, en vez de poner todo esto, vamos a poner lo que está amarillo como derivada de u y lo que está azulito como u. Entonces aquí sería poner u elevada al cuadrado con la derivada de u, justo así. Entonces, si tenemos esto, ya es mucho más sencillo para nosotros hacer esa integración. Esa integración nos quedaría poner esta u a la n, que en este caso es 2, nos va a ser u a la n más 1, que es 2 más 1, todo entre 2 más 1, que es con la misma fórmula que vimos ahorita anteriormente, que es esta de x a la n con dx. Se aplica, pero aquí con la u se obtiene esto y nada más la vamos a desarrollar. En este caso, pues nos quedaría aquí u cúbica sobre 3. Y como nosotros, en este caso, vamos a aplicar ahora los valores de función, pues vamos a tener que cambiar de nueva cuenta la u. Entonces, en vez de poner esa u, vamos a poner lo que dijimos que significaba. En este caso es 3x cuarta. Esto es nuestra u. Ah, no, 3x cúbica, perdón. 3x. No, sí es 3x cuarta. 3x cuarta elevado todo al cubo, porque esto es nuestra u. Está siendo elevada al cubo, justo así, entre 3. De esta manera. Entonces, Profe, ¿que no está elevada al cuadrado? Ah, no es cierto. sí, yo también entré en pánico de repente, Sí, no te no, sí preocupes. está bien. Pánico colectivo, no. Sí, bueno, sería al cuadrado más 1, por eso se le sumó 1 cuando hicimos la integración, por eso queda así al cubo. Ahora sí, ya que tenemos todo este cambio, que sería ya nuestra integral final, vamos a aplicar los valores que nos dieron, en este caso que sería desde 1 hasta 2. Entonces, si aplicamos esto, primero sería con el 2, vamos a ponerlo en amarillito, y el 1 que lo vamos a poner en azulito. Entonces, si aplicamos primero el del 2, en este caso sería poner donde tenemos la x, vamos a poner un 2.
Entonces, en este caso sería 3 por 2. En este caso, este 2, recordemos que está siendo elevado a la cuarta. Entonces sería 2 a la cuarta. Y todo esto, después de haber hecho esta operación, va a ser elevado al cubo. Y al final es entre 3. Eso es simplemente para cuando es 2. De ahí vamos a restarle para lo que se obtiene, lo que se va a obtener cuando es 1. Entonces, cuando es 1, sería en este caso poner, aquí abrimos nuestro corchete, 3 por la x a la cuarta. En este caso nuestra x sería 1 elevado a la cuarta potencia. Cerramos nuestro corchete y esto está siendo elevado al cubo entre 3. Justo así. Entonces tenemos todo este merequetengue, vamos a irlo desarrollando, en este caso 2 a la cuarta, que es 2 por 2 por 2 por 2, nos va a quedar 16. Entonces tendríamos 3 por 16, y el cual está siendo todo elevado al cubo. Dejen pongo ese cubo de nuevo porque está medio pirata. Al cubo entre 3. Y de la segunda parte, que es cuando es el valor de función de 1, en este caso sería 1 a la cuarta, que es 1 por 1 por 1 por 1, nos va a quedar 1. Por 3 nos queda 3 al cubo entre 3. 3 al cubo pues nos va a dar 27, y 27 entre 3 nos va a quedar 9. Pero en este caso 3 por 16, en este caso 3 por 16 nos quedaría 48, y 48 al cubo no sé cuánto da. Entonces, como no sabemos directamente, nos vamos a nuestra poderosísima calculadora. En este caso yo estoy yendo o utilizando la de GeoGebra. Me parece que cuando se hace el 48 al cubo nos va a quedar 630 y algo mil. A ver, esperen, vamos a poner 48. Está siendo elevado al cubo a 110.592. Y recuerden que tiene que ser dividido entre 3, que en este caso sería 36.864. Entonces nos quedaría de resultado de esto amarillito son 36.864. A lo cual le vamos a restar lo que dijimos que era aquí 27 entre 3. 27 entre 3 pues nos va a quedar simplemente 9. Y al hacer esta resta nos va a quedar simplemente 36.855. Yo por lo general cuando resto 9 lo que hago es que voy a restarle 10 y le sumo 1. Las matemáticas extrañas de Miguel, que sería 36.854 más 1, pues nos da 36.855. Que este es el resultado para este ejercicio. Como ven, en este caso, cuando tenemos ya varias veces la parte de las potencias, pues va a ir cambiando y se van a tener números más grandes, por lo cual no entren en pánico si les sale un número totote muy, muy grande. En este caso, para este ejercicio, como es simplemente un solo término, así como aquí lo podemos ver, si ustedes dicen, profe, pues yo me manejo la parte de los exponentes bien fáciles, yo me puedo agilizar ese proceso, lo pueden hacer también de la siguiente manera. Dejen, pongo de nuevo aquí un marco. ¿Cómo podrían resolver pues este ejercicio o esta integral de una manera más sencilla? Si multiplicamos este término por este término. Pero para multiplicar este término por este de aquí, primero tenemos que elevar al cuadrado la 3x cuarta. Recordando lo que serían la parte de los exponentes. Bueno, aquí vamos a poner esto igual, que es 12x cúbica. Esta primera parte así. Dios santo, qué cubo tan extraño. Aquí vamos a poner nos salió peor. No puede ser posible. Así. Bueno, en este caso el 3x cuarta al cuadrado, el 3, pues nos va a quedar simplemente 3 por 3, nos da 9. La x, como es x a una potencia, es decir, x a la cuarta, y esta está siendo elevada a otra potencia que es al cuadrado. Cuando se tenga esto, lo que va a pasar aquí con este exponente es que se van a multiplicar.
4 por 2. En este caso, ese 4 por 2 nos va a quedar aquí 8. Y ya que tenemos esto, pues ya nada más tenemos que hacer esta multiplicación de estos dos términos. Si hacemos esa multiplicación, pues nos quedaría, en este caso, 12 por 9, nos quedaría 108. Y en cuanto a las X, cuando se están multiplicando X, o bueno, la misma variable, lo que va a pasar es que se van a sumar sus exponentes. En este caso sería 3 más 8, nos va a dar 11. Y ahora bien, esto es mucho más sencillo de hacer con respecto a la integral. Al hacer esto nos quedaría 108 x a la 12 sobre 12. Justo así. Y 108 sobre 12 es 9, me parece. 108 sobre 12 es 9, exactamente. Entonces aquí tendríamos que sería 9x a la 12ª potencia. Y tendríamos que aplicar ahora sí otra vez desde 2 hasta 1. Entonces tendríamos que poner 9 por 2 a la 12ª menos 9 por 1 a la 12ª potencia. Entonces, si hacemos eso de nueva cuenta, sería 2 elevado a la 9ª, digo, a la 12ª potencia. Y todo esto tiene que ser multiplicado por 9. Nos queda 36.864, que es exactamente lo mismo que obtuvimos en la parte anterior, que son 36.864. Y 1 a la 12ª pues nos va a dar 1 por 9, pues es menos 9. Entonces de resultado nos va a quedar exactamente lo mismo, que es 36.855. Entonces, si ustedes son expertos ya en utilizar la parte de los exponentes, pues pueden utilizar este otro método para que se les haga más sencillo. En este caso, yo se los llego a recomendar porque es solamente un término. Si ya tuviéramos más de un término, entonces sí tendríamos que recurrir directamente a utilizar la U y la derivada de U, porque de otra manera nos quedaría un método en el cual se va a tomar muchísimo más tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya terminan. No sé si tengan alguna duda de estos ejercicios, perdón, que vimos el día de hoy, antes de pasar a los de Planea. Yo tengo una duda. ¿Ahí por qué quedó 9x elevada a la 8 en vez de... porque se multiplicó el 4 por 2? Sí, cuando estás elevando una potencia a otra potencia, como aquí este 4 se eleva al cuadrado, se van a sumar. No se van a sumar, se van a multiplicar, perdón. 4 por 2. Ok, gracias. Va. Eso es cuando los tienes así elevado a otra potencia, se multiplican, y cuando están multiplicándose, se van a sumar. Por eso aquí se suman. Para que tengan eso en cuenta. Las leyes de los exponentes siempre les pueden, si las tienen presentes, les pueden ayudar a simplificar mucho las cosas. Bueno, entonces terminado eso, vamos a ver un par de ejercicios, bueno, algunos ejercicios que tienen que ver con Planea. En este caso, el primero de ellos nos dice: para construir una escultura, una esfera de 100 centímetros de radio debe ser cortada de forma transversal por la parte de abajo para que pueda sentarse sobre una superficie plana. Según las medidas mostradas, ¿cuál diseño permite la construcción de lo requerido? Tenemos lo que serían así como este tipo de esferitas y las diferentes medidas. En este caso, lo que podemos hacer primero es ir viendo qué es lo que nos dan de información. En este caso, lo que tenemos aquí, que es esta partecita de aquí, va a ir desde el centro hasta el radio original, que es este aquí. Entonces, si tenemos el radio original, eso nos dice que va a ser la parte más larga. De ahí vamos a tener la parte en la cual pues se va a cortar. Entonces, este radio va a tener que ser un poquito más pequeño al de aquí. Y de ahí, pues lo que sería la parte que cortamos, que sería la base, esta va a ser un circulito todavía más pequeño, por lo cual este número va a ser menor incluso al de aquí. Entonces sería este el primero, este el segundo y este el tercero. Con eso en mente ya podemos ir descartando dos opciones, que sería la de la C
esta la vamos a descartar, y la de la D. ¿Por qué estas dos? Porque en este caso este numerito va a ser más grande que lo que sería en realidad el radio original y con eso ya no está concordando. Decimos, no, pues hay algo anda mal, entonces descartamos esas dos y para determinar cuál es la correcta de estas otras dos, lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir a nuestro tío Pitágoras con su teorema que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a la suma de al cuadrado de su hipotenusa. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque si se dan cuenta, en este caso, pues lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo y lo que sería aquí este 100 sería nuestra hipotenusa. Entonces, si ponemos la información, bueno, vamos a ponerlo de acuerdo a nuestras dos posibles respuestas. Cuando lo tenemos como el inciso A, en este caso sería 100 al cuadrado, es igual a A cuadrada, que en este caso sería 60 al cuadrado, más nuestra b al cuadrado, que es 40 al cuadrado. Ese es para el inciso A. En el inciso B tenemos que sería 100 al cuadrado es igual, en este caso uno de ellos es 80. Este 80 va a estar siendo elevado al cuadrado, más el segundo que sería 60 al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya que tenemos esto, y decimos, bueno, híjole, ya se me está acabando el tiempo, tengo 2 minutos para resolver esto, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? En este caso, lo que pueden hacer es tomar si el puro numerito que tienen, es decir, aquí el 8 y el 6, como si le quitaran un 0, y aquí pues le quitamos también un 0, sería 8 por 8, nos queda 64, más 6 por 6 nos da 36, si lo sumamos sí nos va a quedar 100, que es 10 al cuadrado. Entonces con eso ya podemos decir, pues sería esta. Porque aquí, bueno, si hacemos con el de 60, si tomamos así como el puro numerito, sería 6 por 6, nos da 36 y 4 por 4 nos da 16. Y en este caso 36 más 16 no nos va a dar 100. Entonces con eso también descartamos que sea la del inciso A. Esta no sería. Y llegaríamos en este caso a que es la del inciso B. Y si ustedes dicen, bueno, todavía tengo tiempo, quiero checar, entonces podemos hacerlo en nuestra poderosísima calculadora sencilla, porque tal vez no los dejen utilizar calculadoras normales. Bueno, esto sí es en un Ceneval, ¿verdad? Sería 100 al cuadrado, que es nuestro resultado. Va a ser igual, en este caso, a la suma del cuadrado de 60 más 80 al cuadrado también. Entonces, si se fijan, es exactamente el mismo resultado, por lo cual sí concuerda y sí sería el resultado perrón, el del inciso B, de los burritos de cebrada muy, muy picosos. Después de eso, siguiendo ahora con esa misma temática, tenemos ahora este otro ejercicio. En este ejercicio nos dice, cada brazo del compás de la imagen mide 42 centímetros de largo. Es decir, este mide 42 centímetros desde aquí hasta acá. Y este también va a medir 42 centímetros. Profe, no puso lo que miden aquí, bueno, centímetros. Pues centímetros y centímetros. Y luego nos preguntan, ¿cuándo las puntas se encuentran separadas? 30 centímetros. Estos 30 centímetros, bueno, vamos a ponerle que son centímetros. Sería desde aquí hasta acá. ¿Cuál es la altura del compás? Nos piden esta altura. Entonces, aquí al ver esta imagen, nos podemos basar de nueva cuenta que son triángulos rectángulos. Y con esto, el utilizar uno de ellos. Entonces, al utilizar uno de ellos, vamos a utilizar simplemente la mitad de la distancia de la base. En este caso, que sería 30 entre 2, pues en realidad lo que vamos a usar va a ser 15. Que es desde aquí, pues hasta acá. Entonces, con eso en mente, pues nuestro nuevo triángulo rectángulo que estaríamos usando es que nuestra hipotenusa es de 42 y uno de los catetos es de 15. De nueva cuenta, aplicando lo que sería el teorema de nuestro compilla Pitágoras. Profe, ¿es nuestro compa o es nuestro tío? Bueno, nuestro tío Pitágoras. Vamos ahora a determinar cuál es
uno de los catetos. Aquí pueden utilizar la letra que a ustedes les caiga más gorda. A mí me cae más gorda la letra B, entonces voy a despejar la letra B, que sería poner C cuadrada menos A cuadrada. ¿Por qué ponemos menos A cuadrada? Porque la pasamos al otro lado. Si está positiva, pues nos quedaría negativa, justo así. Ahora bien, si se fijan, el resultado, cada uno de ellos tiene una raíz. ¿Por qué es esto? Porque ellos están obteniendo la B. Entonces, si estamos despejando una potencia, va a pasar al otro lado como una raíz. Entonces, como tiene 2, pues sería simplemente una raíz cuadrada. Y aquí pues vamos a dejar el C cuadrada menos el A cuadrada, que está afectando exactamente a todo lo que tenía anteriormente. Entonces, al tener todo esto, ya nada más vamos a cambiar, en vez de poner C y A, vamos a poner la sustitución de los valores de cada uno de ellos. En este caso, nuestra C, que sería 42, y la A, que sería 15. Entonces, ponemos aquí nuestra B es igual al C al cuadrado, que es 42 al cuadrado, menos la A cuadrada, que es 15 al cuadrado. Justo así. Entonces, en este caso, pues acudimos a nuestra poderosísima calculadora y ponemos que queremos saber el resultado de 42 al cuadrado menos 15 al cuadrado, y nos da que es 1539. Entonces, en este caso sería igual a la raíz cuadrada de 1539. Si buscamos en nuestras opciones, pues en este caso sería la opción D, C, de carnitas, de chicharrones, o si prefieren de churrumais. Y ya eso es, bueno, sí, si quieren vamos a dejarlo hasta aquí y el siguiente ejercicio lo vemos en la próxima clase. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos el día de hoy. Vamos bien hasta ahora. Sí, profe, todo bien. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.